Hola, ¿qué tal? Me llamo Samuel Gómez Cepeda. Vamos a realizar este video. Vamos a tocar el tema de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral en la materia de estadística inferencial. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta materia lo imparte el profesor Juan Morales. Para abordar este tema vamos a hacer unos ejercicios prácticos con un conjunto de datos. Como primer tema tenemos medidas de tendencia central. Aquí nos vamos a basar en algunos casos. Nos dice que las medidas de tendencia central son los valores estadísticos que representan o resumen el centro o valor típico de un conjunto de datos. Sirven para describir el comportamiento general de los datos y ayudan a comparar diferentes grupos o muestras. Las principales medidas de una tendencia central son la media, el promedio en sí, un promedio aritmético que es la suma de todos los valores dividida entre el número total de los datos. Como podemos ver en la fórmula, nos dice la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. La mediana nos dice que es el valor que ocupa el lugar central cuando los datos están ordenados. Por ejemplo, si hay un número impar de datos, es el del centro. Si hay un número par, el promedio es el promedio de esos dos centrales. Los dos que se encuentran en el centro se suman y luego se saca un promedio y ese sería la mediana. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Aquí tenemos un caso práctico, el cual lo vamos a realizar eh, buscando la mediana, la media y la moda. Nos dice que una empresa aeroespacial fabrica un componente cilíndrico crítico de un eje o casquillo, donde tomamos una muestra de 40 piezas y medimos tres características importantes como lo que es el diámetro, el espesor y la longitud de ese componente. Para este ejercicio, para poder calcular la media, la mediana y la moda, vamos a usar el software de Minitab para así poder realizarlo y que nos dé a detalle lo que estamos buscando. En este caso, ya tengo capturado los 40 datos. Nos vamos al software, a lo que es Minitab, y aquí tenemos 40 datos ya capturados. Los 40 datos con diferentes medidas de diámetro, espesor y de longitud. En este caso vamos a utilizar nada más un parámetro. En este caso vamos a usar el diámetro para poder realizar el ejercicio. Vamos a buscar la media, la mediana y la moda. Entonces nos vamos en estadísticas básicas y mostrar estadísticos gráficos. En este caso vamos a meter nada más la variable de diámetro, aunque podemos usar también el del espesor y la longitud. Eh, en estadísticas nos vamos acá y por ende o en automático ya trae activado unas opciones. En este caso nos pide la media, la mediana y la moda. Aquí tenemos la media, la mediana y también la moda. La moda lo tenemos aquí, lo vamos a activar y nos va a arrojar una tablita donde nos muestra la media, la mediana y la moda de este conjunto de datos, en este caso la variable de diámetro. Como podemos observar, la media de toda esta medida tiene un promedio de 50.119. La mediana que se encuentra en el centro de todo este conjunto de datos es de 50.115 y la moda, la medida que más se repite en este caso es de 50.2, aunque también se repite de 50.11 y 50.3, que son los que más se repiten en este caso.
Y es así como encontramos la media, la mediana y la moda. También continuando con nuestro ejercicio, eh, tenemos un siguiente tema también que nos dice que son medidas de dispersión. Las medidas de dispersión indican qué tan alejados o agrupados están los datos respecto a su medida de tendencia central. Por lo general, a la media. El que nos dice, por ejemplo, si sirven para conocer la variabilidad o consistencia de los datos dentro de un conjunto. Tenemos como primer medida de dispersión, tenemos el rango. Nos dice que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Tenemos la varianza. La varianza nos dice que mide la dispersión promedio de todos los datos respecto a la media, elevando la diferencia al cuadrado. Y la desviación estándar, que es el que más se utiliza en estadística, nos dice que es la raíz cuadrada de la varianza y expresa la dispersión de las mismas unidades que los datos originales. Es decir, la desviación estándar nos da a ver qué tan alejados pueden encontrar los datos de la media. A continuación, vamos a hacer igual un ejercicio para buscar estas tres variables, estas tres medidas, lo que es rango, varianza y desviación estándar. También lo vamos a hacer en Minitab. Aquí podemos realizar también de la misma manera, lo podemos realizar con los tres variables o nada más o con uno. En este caso vamos a utilizar el espesor. También vamos a estadísticas básicas, estadísticos descriptivos y aquí vamos a poner el espesor. Estadísticas, activamos lo que es la varianza, el rango y la desviación estándar, que es lo que nos está pidiendo como medidas de dispersión. Entonces, aquí tenemos la siguiente tabla donde nos muestra también la media de este conjunto de datos. La media, la varianza, la mediana, el rango, la desviación estándar que está aquí. Si se dan cuenta, no se aleja tanto de la media, se aleja por muy poquito, está un poquito lejos de la media. Por lo tanto, también la otra manera de poder visualizar o a más detalle tanto las medidas de dispersión como las medidas de varianza, como lo que son los estadísticos descriptivos, podemos irnos también a, estadis- a estadísticas gráficas, estadísticas básicas y en resumen gráfico nos va a dar de manera más detallada, por ejemplo, en el diámetro de las medidas de hace rato. Podemos ver, poner la variable en una confianza del 95%, el cual nos va a arrojar este cuadrito donde nos muestra más a detalle cómo es que están distribuidos los datos. En este caso hay una distribución normal. En la campana de Gauss se muestra esta distribución y nos da la media, como lo habíamos visto en el primer ejercicio. La media coinciden porque son lo mismo, son los mismos datos, nada más que aquí te da un gráfico donde te muestra cómo está distribuido esos 40 datos. También nos da el mínimo, la mediana, la varianza. Y así es como podemos realizarlo tanto con el espesor. Igual de la misma manera, podemos borrar aquí y poner el espesor. Aquí igual le damos en aceptar. Perdón, estadísticas básicas y resumen gráfico. Aquí vamos a poner el espesor. Y nos da también el gráfico de los datos de espesor. Si nos damos cuenta,
Aquí sí hay una distribución no normal, porque la mayoría de los datos se encuentran entre 2.2 hasta 2.8 de espesor, con una media de 2.0368 en comparación con la desviación estándar. Sí hay un poquito de diferencia y está un poquito alejado de la media, y es así como podemos visualizar las medidas de dispersión, como son las de la desviación estándar. El, También tenemos la media, son las medidas de tendencia central. Y así es como abarcamos el tema de tanto de medidas de dispersión como medidas de tendencia central. A continuación, aquí tenemos un siguiente tema, que es gráfica de caja. Nos dice que la gráfica de caja, también llamada diagrama de caja o de bigotes, es una representación visual de los datos estadísticos que muestra la dispersión, simetría y valores atípicos o outliers. Para este tema también vamos a hacer una gráfica de cajas con un conjunto de datos que tenemos, eh, por lo que aquí tenemos un caso práctico. Nos dice, en una empresa aeroespacial se realiza un control dimensional sobre dos tipos de componentes metálicos utilizados en sistemas de válvulas de precisión. Cada componente pertenece a una línea de producción distinta. La primera línea, el tipo A, fabricado en un proceso de torneado convencional, y el segundo es fabricado en un proceso automatizado o CNC de alta precisión. Para este ejercicio, este caso práctico nos dice que el objetivo es comparar la consistencia y variabilidad de los diámetros exteriores de ambas piezas, asegurando que cumplan con las especificaciones de diseño. Entonces, para poder analizar este caso, nos vamos también a Minitab y tenemos un conjunto de datos de, aquí tenemos en total 20 datos del tipo A y del tipo B. Este es del torneado normal del tipo, y este es de la CNC. Entonces, para poder comparar estos dos conjuntos de datos, nos vamos a la gráfica y ponemos gráfica de caja. Aquí, como son dos variables lo que queremos comparar, le ponemos a donde dice múltiples y es simple. Le damos en aceptar y ponemos las dos variables que queremos comparar. Aquí le podemos poner en la etiqueta un título, no sé, que diga comparación de medidas de torneado versus CNC. Aquí le damos en aceptar y nos va a arrojar estos gráficos, donde podemos ver que hay un poquito de variabilidad. Aquí en el cuartil uno nos dice que está entre 49 y 715, la mediana de 50.85, y aquí en el del torneado es un poquito menos. Por lo tanto, aquí los datos están un poquito más compactos y aquí están un poquito más dispersos, por decirlo así. Entonces el del torneado son un poquito más precisos que en el de la CNC. Es así como podemos visualizar este conjunto de datos y y hacer una comparación en la gráfica de cajas. Continuando con nuestra presentación, también tenemos lo que son probabilidades, otro tema, y en el tema de probabilidad encontramos algunas reglas, como lo que es la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación en probabilidad
Se usa para calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo. Es una intersección entre esos dos eventos. Sirve para analizar situaciones dependientes o independientes. Como caso práctico tenemos en la planta aeroespacial se inspeccionan componentes de aluminio que pasan por dos pruebas de calidad. Una prueba A, una inspección visual de defectos superficiales, y la prueba B, que es un ensayo dimensional con máquinas en coordenadas de CMM. Eh, Aquí vamos a hacer esta probabilidad con registros históricos. De registros históricos se sabe que la probabilidad de que una pieza pase la prueba A, o sea, la inspección visual, es la probabilidad de A igual a un 95%. Y la probabilidad de que pase la prueba B, o sea, el ensayo dimensional con la máquina CMM, también es una probabilidad de B del 92%. Suponiendo que las pruebas son independientes, la probabilidad de que una pieza pase ambas pruebas es, para poder realizar este ejercicio, nada más ponemos la probabilidad de la unión de A por B es igual al porcentaje o al porcentaje más que nada de esa probabilidad de que estos dos estas dos inspecciones pase. Entonces se pone la prueba A, que es la inspección visual, por la prueba B, que es la inspección en base a coordenadas MM, y aquí nos da un resultado de 0.874, es decir, un 87% es probable de que estas dos inspecciones pasen sin ningún problema. Y eso sería todo de los ejercicios por estos dos temas, de tanto de probabilidad como de estadísticas para describir. Y sería todo de mi parte. Gracias.